contrario. A Fabricio decían, ay, es que evangélico, que esto y aquello. Pero todos tienen su perspectiva en el mundo. De si es ateo, eso lo que poner a todos nosotros. Y, o sea, ellos mismos critican algo y ellos lo hacen. Sí. Pero ellos no se ven como religiosos. Ellos se oponen a la religión, supuestamente. Ellos no se entienden como religiosos, los ateos. Ellos Dicen que no son religiosos. No pueden evitarlo, pero lo dicen. Creen fielmente en que no creen. Ellos creen que no creen nada, pero se endiosan a sí mismos. y hay iglesias de ateos. De ateos. Aquí no, pero en otros países. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a empezar, como ven en sus guías, con el pensamiento cristiano. Hasta la semana pasada estábamos viendo propiamente filosofía griega, ¿verdad? Estuvimos estudiando a los griegos, muchos antes de Cristo y algunos después de Cristo. Ahora vamos a arrancar con el pensamiento cristiano. Vamos a ver cuáles son los principales oponentes al cristianismo, los primeros oponentes al cristianismo, los primeros en confrontar el cristianismo después de la ascensión de Cristo y cuando se empieza a propagar la iglesia. Y vamos a ver las diferentes respuestas de algunos pensadores cristianos y los principios apologéticos, ¿verdad? Aquí ya se empieza a tomar forma la apologética, no la mejor forma, no la forma más consistente, no la forma más bíblica, pero empieza a tomar forma. Y siempre vamos a encontrar ese contraste o ese punto de tensión en cuanto más nos alejamos de la escritura y tratamos de acomodarnos a la cultura, por más buenas que sean las intenciones, el deseo de presentar una apologética, de presentar el evangelio, si queremos ser respetables académicamente, si queremos ser escuchados, etc., vamos a tender a apartarnos de las escrituras y de sus principios. Entonces hay que ser desvergonzadamente bíblicos en este sentido, y los primeros pensadores cristianos no tenían eso muy claro. Ahora, no los vamos a juzgar, tenemos que ser conscientes de la historia. Nosotros hoy estamos en un momento privilegiado para el pensamiento cristiano. Habrá muchísimos desarrollos más porque la palabra de Dios es infinita, es una fuente infinita de sabiduría, infinita de verdad. Pero ahorita, hoy, nosotros estamos en una mucho mejor posición que la posición en la que estaban los primeros cristianos, que tuvieron que enfrentarse a estos primeros cuestionamientos, a estos primeros enemigos, y no siempre lo hicieron de la manera más fiel a las escrituras. Sin embargo, montan un precedente que puede ser útil para nosotros. Entonces, sin más, vamos a orar y arrancamos. Dios amado, te damos muchas gracias por permitir otra semana más, por permitirnos reunirnos de nuevo al principio de esta semana. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de continuar en nuestros estudios, en nuestro crecimiento, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de la historia de tu iglesia, de la historia del pensamiento cristiano. Y te pedimos que nos ayudes a comprender y a ser cada vez más fieles a tus principios, a los principios que has plasmado en tu revelación, que podamos honrarte a ti, honrar a tu Hijo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comunicar la verdad, en nuestra forma de desempeñarnos en este mundo que tú has creado, que podamos hacerlo todo para la honra y gloria de tu nombre, por la fama de tu nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia. Amén. Muy bien, entonces, si ustedes ven los padres de la iglesia, van a notar mucho vocabulario filosófico, ¿verdad? En medio de la persecución, al puro principio, tal vez no tanto. En medio de la persecución no tenían mucho tiempo de sentarse a pensar. Estaban más que nada huyendo por sus vidas, siendo perseguidos, siendo encarcelados, ¿verdad? Entonces el pensamiento cristiano no crece tanto en ese tiempo, sin embargo sí se da cierta respuesta, cierta apología. Pero hay una segunda generación que tuvo más tiempo para reflexionar, una segunda generación que tuvo más tiempo para sentarse a pensar de manera filosófica, y vamos a ver cuáles fueron los oponentes de estos primeros pensadores cristianos
los primeros oponentes al cristianismo. Entonces, arrancamos con los judíos. Los judíos tenían vamos a ver, la objeción es una objeción política. Los cristianos adoraban a Jesús como rey, de modo que eran revolucionarios en potencia, así se les veía, porque su declaración no era el César el rey, su declaración era Cristo el rey. Entonces eran vistos como potenciales revolucionarios. La respuesta de ellos, en su respuesta, los apologistas cristianos buscan demostrar a partir de las escrituras que Jesús es el Mesías y que de hecho Él es Dios en la carne, cosa que los judíos no creían. Tenemos un pastor aquí haciendo un bichito. Eso de parte de los judíos. Y de parte de los romanos, la objeción contra los cristianos es que adoraban a Jesús como rey, de modo que eran, eso es lo mismo, revolucionarios en potencia. La respuesta, los apologistas trataron de demostrar que los cristianos eran buenos ciudadanos. Y eso es lo que presentan, ¿verdad? Que el reino de Jesús no era un reino de este mundo. El temor de una revolución política era infundado, porque realmente no era un reino basado en este mundo. Entonces tratan de demostrar cómo es un reino que se vive a través de la iglesia y cómo la iglesia más bien es algo positivo para la sociedad, ¿verdad? Entonces eso es lo que tratan de comunicar en sus respuestas. También responden a varios malentendidos que tenía la gente ordinaria. Como por ejemplo, uno de los más conocidos y de los que me parece más interesante es que pensaban que los cristianos eran caníbales, porque cuando se reunían en las sinagogas o se reunían en sus casas, se reunían y celebraban la cena del Señor, y ellos hablaban en términos de comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces la gente común escuchaba eso. Estamos hablando de que el cristianismo apenas estaba arrancando. Pensaban que era un grupo de caníbales. ¿Qué estaba? Ok, perfecto. Buenos hermanos, muchas gracias. También decían que eran inmorales. ¿Y que eran inmorales por qué? Se casaban entre hermanos. Porque se casaban entre hermanos, porque ellos se llamaban hermano y hermana, y todavía, ¿verdad? Hasta la fecha, así nos llamamos. Entonces, los primeros cristianos, suena gracioso, ¿verdad? Pero tienen que presentar entonces una defensa ante esas acusaciones falsas, ante esas ideas raras. Otra, los griegos, los romanos, los grecorromanos decían, no, estos son ateos. Los cristianos eran los ateos para ellos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un mundo lleno de dioses, donde se adoraban dioses constantemente. El mismo César era un dios o un representante de Dios. Entonces, cuando ellos decían, no, nosotros adoramos a un Dios invisible, no tienen estatuas, esta gente no tiene estatuas, no tiene ídolos, no anda postrándose ante nuestros dioses, por lo tanto, ellos son ateos. Entonces, ellos tienen que presentar también una defensa, porque redujeron el panteón griego a un solo Dios, ¿verdad? Y fue rarísimo para ellos, para los griegos de la época. Ok, entonces, la filosofía griega es el tercer enemigo, tercer oponente del cristianismo, y sabemos que la filosofía griega es básicamente una exaltación del pensamiento autónomo. Entonces es por naturaleza contraria al pensamiento cristiano, porque el pensamiento cristiano se somete a la escritura. La filosofía griega dice, no, yo puedo resolver el mundo con mi propio razonamiento, mi propio pensamiento. Entonces ellos ven el cristianismo como ven su práctica filosófica como una revolución en contra de las costumbres religiosas o las formas religiosas que tenía la cultura para explicar el mundo. La autonomía intelectual para ellos es sagrada, es la idolatría de la razón. La vida razonable es la vida buena, es lo último, lo definitivo, lo más fundamental es la razón. Entonces, como ya hemos visto, esta tendencia a responder así en contra de la filosofía griega no termina, de la religión politeísta, no termina en una filosofía consistente, no termina en una respuesta satisfactoria para las cuestiones de la vida. Todo lo contrario, como hemos visto, todo lo que hemos estudiado hasta ahorita de la filosofía griega era un balance
por llamarle de alguna manera, entre racionalismo e irracionalismo. Entonces no logran dar respuesta a la realidad, a las preguntas de la filosofía. Y finalmente no. El punto 4 tenemos las herejías dentro de la iglesia. Ese es el cuarto enemigo, el cuarto oponente. El gnosticismo es el más conocido, que lo estudiamos la semana pasada, justamente para no tener que meternos demasiado en él hoy, pero básicamente ellos reclaman un conocimiento secreto que se le da a ciertos individuos, a una clase especial, élite, que recibe un conocimiento particular, que no está al alcance de todos, básicamente. Es una cosmovisión muy similar a la del neoplatonismo, por eso estudiamos a Plotino la semana pasada. Y enseñaban disciplinas de reabsorción, disciplinas de meditación y de reintegración en la gran deidad o lo que fuese que ellos creían. Entonces esto se empieza a colar dentro de la iglesia y de ahí es de donde surgen los... Voy a cerrar la puerta para ver si realmente cerré. De ahí es de donde surgen los evangelios gnósticos, ¿verdad? Que creo que los conocen en alguna medida, muy hablar de ellos. Evangelios que meten dentro de la historia de Jesucristo un montón de doctrinas gnósticas, ideas gnósticas, como de que Jesús realmente no murió, como de que Él no se encarnó realmente, que era simplemente un espíritu que parecía hombre, un montón de cosas, ideas que se basan en el pensamiento gnóstico. Y tenemos el docetismo, que es la idea de que Jesús simplemente parecía tener cuerpo material. Marción, que rechazó el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento, por cierto, él es uno de los proponentes del docetismo y evidentemente es influenciado por el gnosticismo. El quinto oponente, más que nada ya esto es como una cuestión cultural un poco, era el desafío que enfrentaban los cristianos de vivir cristianamente hablando la verdad en amor. Entonces ellos tenían un deber que tenemos nosotros hasta la fecha, y tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, de ser encantadores, por decirlo así, en el sentido de que debemos presentar la belleza del Evangelio, presentar la hermosura, el carácter mejor de la vida cristiana. Eso es un deber que tenemos. Sin embargo, no podemos ser transigentes cuando se trata de la verdad. Entonces tenemos que vivir en ese balance, y es un balance que los primeros cristianos enfrentaron, un equilibrio difícil de mantener, ¿verdad? Muchos se fueron a un lado o al otro, tratando de ser tan encantadores para la cultura, de presentar el Evangelio de manera tan atractiva, perdieron el Evangelio en el proceso, ¿verdad? Y pasa hoy día incluso. O la otra tendencia, el otro extremo, es defender la verdad con tanta vehemencia que se pierde el amor en el proceso. Entonces, ni una cosa ni la otra. Nosotros debemos y tenemos que pedirle ayuda a Dios en esto, porque por naturaleza no lo vamos a hacer. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe como individuos y como iglesias a presentar la belleza del Evangelio, a presentar ese amor, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que se oponen al cristianismo, amar a aquellos que viven en contra de Dios y levantan su puño en rebelión contra Dios. Debemos aprender a amarlos y a la vez saber comunicarles la verdad desvergonzadamente. Entonces, es una tensión que creo que para nosotros debe ser bien rica. O sea, podemos aprender muchísimo de esa tensión, y lo primero que vamos a aprender es a depender de nuestro Dios para que nos ayude a vivirla de manera satisfactoria. Emilio, ¿vas a decir algo? Una vez leí parte de un libro de esos agnósticos que decía que Jesús volaba. Ajá. Sí, que él contaba un montón de tonteras, que digamos los viajes que él hacía era que él se iba y volaba, tenía sus poderes. Increíble. Bueno, voló, ¿verdad? Con su cuerpo glorificado.
los cielos. Sí. Bueno, sí. Pero no, ideas así, locas, eso se va viendo. Yo no he tenido la oportunidad, por llamarlo de alguna manera, de perder mi tiempo leyéndolos. Sí. Jeffrey, ¿vas a decir algo? No, ok. Apologética del siglo II. Entonces, los primeros filósofos cristianos son los apologistas del siglo II. Tenemos la predicación de Pedro, es un escrito, ¿verdad? No sabemos quién fue el autor. Tenemos Cuadrado, Arístides, la epístola de Dioneto, Justino Mártir, muy conocido, Tasiano el Sirio, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes, etc. Justino Mártir no recibió ese nombre por casualidad, ¿verdad? Él no era de apellido Mártir. Él realmente dio su vida por el Evangelio. Y de cierta manera muy representativa, puesto que terminó siendo, es el único que yo creo que se le llama así, con su nombre, es conocido así como Justino el Mártir o Justino Mártir. Algunos de estos primeros apologistas fueron muy transigentes y en la medida que los vayamos estudiando, no quiero que los veamos como enemigos, siguen siendo nuestros hermanos. Pero tal vez, lo que les decía, el desarrollo del pensamiento cristiano no había avanzado tanto. Entonces, pues cometieron errores muy serios que hoy, por ejemplo, no les permitiría estar aquí al frente dando un curso de seminario, no les permitiría estar como pastores o como maestros en una escuela dominical. Pero en ese entonces estaban arrancando apenas, el pensamiento cristiano apenas estaba tomando forma. Hemos avanzado mucho desde entonces. Justino, por ejemplo, no tenía el credo de Nicea, ni el de Calcedonia, no tenía a San Agustín, no tenía a Calvino. O sea, hay gente que nosotros tenemos y damos por sentado, pero ellos no los tenían. Entonces iban como a tientas, ahí, ¿verdad? Empezando nomás, tratando de conocer y entender. Dentro de 100, 200 años, el pensamiento cristiano habrá avanzado muchísimo más. Entonces, no los menospreciemos a estos hermanos. La Biblia es tan rica que no debería sorprendernos, ¿verdad?, que tome tiempo desarrollar un pensamiento de una cosmovisión consistente con ella. No podemos decir que en este momento tenemos la mejor cosmovisión, la más consistente. Podríamos decir que tenemos acceso a la mejor de la historia hasta ahorita, pero no quiere decir que dentro de 100, 200 años no nos vean a nosotros y digan, mira estos hermanos lo que creían, ¿verdad? Y hayan avanzado mucho más en el pensamiento cristiano. Hablemos de Justino. Entonces, él es uno de los primeros apologistas. Todos estos puntos que vamos a ver son de Justino. Transigencia con algunas cosmovisiones tipo gnósticas. Él habla de Dios sin nombre, ¿verdad? Eso es peligroso, es vocabulario muy gnóstico. Dios sí tiene nombre, él sí se va a conocer como Yahweh, Jesús, Señor, Salvador, ¿verdad? No es un Dios que sea imposible de conocer, porque Él mismo se ha revelado. Podemos conocerlo, no podemos conocerlo en plenitud, pero podemos conocerlo. Él quería sonar como filósofo cuando dijo esto, ¿verdad? Darle ese misterio, esa incomprensibilidad a Dios, que es real. Hay una medida en que sí es misterioso e incomprensible, pero no podemos ignorar el hecho de que Él se ha dado a conocer y creó nuestras mentes y nuestros corazones, para conocerle y amarle. Digamos, si él, bueno, ya del siglo segundo, obviamente ya estaba el Antiguo Testamento, tal vez, ¿verdad? Por lo menos tenía conocimiento, pero el pueblo de Israel, que el nuevo ya está completo para entonces. Imagínate. O sea, el Dios sin nombre, cómo veía él, cómo se le manifestó a Moisés, cómo lo veía él. Por eso. Ellos lo que están tratando de hacer, no están ignorando el Antiguo Testamento en sí. Yo creo que más la tendencia es a congraciarse o copiar los filósofos de la época para ser escuchados, para sonar relevantes en la época. Es un peligro real hasta la fecha. Entonces, básicamente esa es la razón. Está usando vocabulario filosófico. Énfasis en sus descripciones negativas. Él habla de Dios como lo que no es.
en lugar de hablar de Dios como lo que sí es, ¿verdad? Por ejemplo, Dios no es débil, Dios no es temporal o no está sujeto al tiempo, no es ignorante, ¿verdad? Pero, aunque todo eso es verdad, le quita mucha riqueza a las descripciones que podemos hacer de Dios fundamentadas en su palabra. Podemos decir que Dios es omnipotente, es una afirmación positiva, completamente cierta, omnisciente. Entonces la Biblia no sugiere en ningún momento que no podamos hablar de Dios en términos positivos y en términos negativos, ¿verdad? De lo que Él no es. Esto es evidentemente influencia gnóstica, influencia neoplatónica. Habla de Dios como ser, eso es completamente de la filosofía griega, ¿verdad? Referirse a Dios como ser en este sentido, ¿verdad? Hay una realidad en Éxodo 3, Dios sí se revela como yo soy el que soy, pero el contenido de esa afirmación no es el contenido de la filosofía griega para el ser absoluto de los griegos. Tomás de Aquino dijo que Dios es ser en su sentido más alto. Sigue siendo un mal entendimiento del texto. Hay mucha influencia gnóstica y neoplatónica. Al hablar de la creación, él habla del pensamiento continuo y de emanaciones, ¿verdad? Emanaciones del ser, confundiendo la doctrina de la Trinidad incluso. Sabía Justino que que existían el Padre, el Hijo, el Logos y el Espíritu. Pero los ve como tres pasos de una escala, de un continuo, no como iguales. De nuevo, ellos no tenían la definición ni la doctrina de la Trinidad clara como la tenemos nosotros hoy. Entonces se puede entender, no justificar, pero se puede entender que cometa ese error, más con base en toda la influencia filosófica de su época. Y de nuevo, quizá había una oportunidad para hablar en términos filosóficos griegos, ¿verdad? Entonces, los seres entre Dios y el hombre, ese continuo, esas emanaciones que vimos la semana pasada, él pone a Jesús ahí en medio, como un ser inferior a Dios Padre, superior a los hombres. Sí, Él, no sé si varios, pero en este caso el fuerte por la época que eran mártires, como tipo misioneros, porque de tantas cosas que tenían chavetadas. ¿Cuál era el fuerte de él? Ser un mártir, predicador. ¿Le está preguntando? ¿Está Sí, afirmando? pero No sé. En la historia sí es por eso, por ser un... Yo, digamos, hay una medida de verdad en el hecho de que no tenían tanto tiempo para sentarse a pensar. Es cierto. Sin embargo, eso no es excusa. Es decir, el poco pensamiento que hacían, si ellos hubiesen partido de la seguridad y confianza de que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que no la tienen que acomodar a la cultura, entonces tendríamos otra teología de Justino Mártir, ¿verdad? No quiere decir que no fuera hermano, insisto, no quiere decir que no fuera creyente, simplemente también obedece al hecho de que el desarrollo del pensamiento cristiano no había avanzado tanto, y eso debe hablarnos a nosotros también de la importancia de la iglesia como cuerpo. La Biblia no es un libro para mí únicamente o exclusivamente personal, no. En primer lugar, la Biblia es el libro del pacto. En primer lugar, la Biblia es un libro para la iglesia, para el pueblo de Dios. Entonces, todo el pensamiento, el desarrollo del pensamiento cristiano, de la filosofía cristiana, si queremos llamarla así, es un avance sobre el cual nosotros podemos descansar, en el cual nosotros podemos confiar. No como si fuese igual a la Escritura, pero no tenemos que reinventar, no tenemos que ponernos a redefinir la Trinidad, no tenemos que ponernos a reescribir la confesión de Westminster. ¿Me explico? Podrán venir nuevas confesiones, posiblemente, estoy seguro de que eso va a ocurrir. Ya existe, por ejemplo, la declaración de Nashville, que es una confesión bastante reciente sobre la sexualidad. Eso no era necesario escribirlo en el tiempo de la Reforma, por ejemplo. Hoy se vuelve absolutamente necesario escribirlo y conocerlo. Entonces, seguimos descansando sobre los hombros de la iglesia. Tenemos que tener esa conciencia, ¿verdad?, de que hay teólogos, pensadores que vivieron antes de nosotros que alimentan nuestra cosmovisión.
Ahora que vos decís de que posiblemente vayamos a tener más conocimiento, los que están en el futuro, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, hace como 2 años, creo, 3 años, una persona influyente en el cristianismo, ¿verdad? Norteamericano, hizo un comentario en un foro, un seminario, donde dijo que digamos, los de Latinoamérica hemos recibido la reforma por los católicos, ¿verdad? O sea, conociendo la reforma en ese sentido, aluciendo de que, pongámoslo así, los ingleses y europeos, inclusive norteamericanos, si tienen la verdadera reforma. ¿Será posible que no sabemos algo o eso es solamente un comentario un poco? No, es un comentario un poco ignorante porque la reforma no nace en un país ni nace con una persona, es un movimiento que se dio a través de muchos países y a través de muchas personas. Es un movimiento de Dios, ¿verdad? Entendido en ese sentido. Que lo que nos falta a nosotros, la historia de la Iglesia Reformada en Latinoamérica es bien corta, entonces sí hay carencia. Hay carencia porque el material que se ha escrito no está todo traducido a nuestro idioma, lamentablemente. Hay carencia porque aunque entendemos los principios de la Reforma, no hemos vivido suficiente ni hemos vivido el mismo contexto como para aprender a aplicarlos en diferentes áreas de la vida, ¿ya? Entonces, no quiere decir que la Reforma no haya llegado a Latinoamérica, simplemente quiere decir que nos falta consistencia todavía, que nos falta caminar, nos falta recorrido, pero eso es verdad de cualquier lugar a donde llegue la Reforma. No sé si eso responde. Sí. Ok. Estábamos en el punto D, ¿cierto? ¿Ese fue el último? Sí, en cuanto a las emanaciones, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos a la luz de la Biblia que Dios creó todo de la nada, no son emanaciones de sí mismo, y que el Hijo y el Espíritu Santo tampoco son creaciones suyas, no son emanaciones suyas tampoco, son uno con Él, de la misma sustancia. Entonces, en ese sentido, las 3 personas de la Trinidad son iguales, ¿verdad? No son subordinados en el sentido que presenta Agustín. Muy bien, no son subordinados en ningún sentido, simplemente hay ciertos papeles diferentes, roles diferentes que cumplen las personas de la Trinidad. Y hay una obediencia, por decirlo así, de Dios, del Hijo al Padre, pero no es una subordinación en sustancia, no es una subordinación en su ser, como que fuese inferior a Dios. Es una subordinación voluntaria de obediencia al Padre. Y lo mismo el Espíritu Santo hace la voluntad del Hijo, la voluntad del Padre, pero no es subordinado a ellos en sustancia. Es igual, uno con ellos y recibe la misma gloria, la misma adoración. Muy bien, punto E. Según Justino, Dios crea el mundo de una sustancia preexistente, como lo proponía Platón. Y Justino piensa que Platón se inspiró en Moisés. No sé de dónde sacó el demiurgo, o de dónde sacó Platón el demiurgo pensando o leyendo a Moisés. Sí. ¿Verdad? No sé si Platón sabía hebreo. Sí, es muy dudoso. Pero bueno, Justino no ve mucha diferencia entre Platón y Moisés. No sé por qué. F. Justino dice que los seres humanos tienen autexousia. Ya sabemos qué significa, ¿verdad? Libre albedrío, libre voluntad, capacidad de elegir por sí mismos. Algo así como el libre albedrío del libertarismo. Como el átomo que se desviaba, ¿se acuerdan? De Epicuro. ¿Cuál es el problema con este libre albedrío? Básicamente la idea del libre albedrío le estaba dando vueltas conforme estaba leyendo esto. Es la idea de que mis decisiones no son causadas. Ese es el problema del libre albedrío. Que mis decisiones simplemente ocurren porque yo tengo la libertad de decidir, ¿ya? Pero la Biblia nos enseña que hay causa para mis decisiones. La Biblia nos enseña que Dios es soberano
incluso sobre mis decisiones, no restándome a mí responsabilidad, pero yo tengo que entender que todo es parte de su plan, de su decreto y de su plan perfecto, que desembocará en su gloria. No me quita mi responsabilidad, no quiere decir que, bueno, como Dios es el que ordena todas las cosas, no, porque hay una realidad en mi persona, ¿verdad?, de la que no puedo escapar, ni me puedo liberar diciendo como, allá Dios, Él decidió que yo pecara, Él decidió que, me explico, ¿verdad? Pero el punto es que nuestras acciones tienen una razón de ser, no existe tal libre albedrío, hay una razón de ser, una razón de darse. Los griegos, punto F, vivían metalogo, según la razón. Y dice Justino, la conclusión de Justino, o sea, según Jesús, porque Jesús es el logos. Entonces, Justino utiliza la palabra logos para referirse a la misma razón que exaltan los griegos. La palabra logos tiene muchos significados, muchas implicaciones, y sabemos a la luz de Juan que se refiere a Jesús en un uso específico que le da Juan. Sin embargo, los griegos no eran cristianos, como podría afirmar Justino, que porque andaban según el logos, andaban según Jesús, por lo tanto eran cristianos. No, eso no es así, no es el mismo logos, no es el mismo concepto. El problema, de nuevo, aquí vamos a evaluar a Justino, no lo vamos a menospreciar, pero lo vamos a evaluar sensatamente. Trata de hacer que el cristianismo sea académicamente respetado, y ese problema lo vamos a ver a lo largo de toda la historia. En este curso y en el segundo curso esa tendencia se va a dar, ¿verdad? Trata de hacer que el cristianismo sea atractivo, acercándolo lo más posible a las perspectivas griegas. Entonces, no somos llamados a tratar de proclamar a Cristo al mundo comprometiendo o siendo transigentes con el pensamiento cristiano. Ese no es el llamado, no es acomodar a Cristo a la cultura, ese no es el llamado de proclamar a Cristo. Es que Cristo está por encima de la cultura. Ahora se da mucho en el mundo evangélico, como ahora Jesús de la cultura, ¿verdad? Jesús es carto, Jesús de todo, Sí. con tal de que, inclusive la palabra también, ¿verdad? Y termina. ¿Cuál es el problema con esto? A veces parecieran cosas muy loables, ¿verdad? Tratar de acomodar a Cristo para hacerlo relevante a la cultura, a los jóvenes, por ejemplo, a los niños. Pero el problema esencial, voy a ponerlo así, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? 2M. Muy filosófico. No se les ocurre. Segundo mandamiento. Esto es el mandamiento que se rompe más, yo creo, dentro del mundo evangélico. Terminamos inventándonos una imagen de Cristo, que no es el que Él ha dado a conocer en su palabra. Y nos ponemos a imaginarnos, ¿cómo habrá sido Jesús adolescente? ¿Cómo habrá sido Jesús joven? ¿Cómo habrá sido ese tiempo de silencio entre sus 12 años y sus 30 años? Que la Biblia no nos dice nada al respecto, excepto que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Bueno, y en estatura. Eso es todo lo que se nos dice. Ponernos a llenar ese espacio es romper el segundo mandamiento. Estamos inventando lo que Dios no nos ha dado a conocer acerca de sí mismo, lo que Jesús no nos ha dado a conocer acerca de sí mismo. Por más bonito que suene, por más loable que parezca, no somos llamados a hablar donde la Biblia calla, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, y creo que eso, en parte, ¿verdad?, es el error de muchos apologistas y filósofos. Es como por ganar, no sé, por ganarse a los paganos, por ganar respeto académico, que en última instancia es idolatría de uno mismo. Si quiere ser respetado académicamente y para lograr eso está dispuesto a comprometer el evangelio, eso no viene siendo muy diferente de la idolatría del pensamiento autónomo de los griegos, ¿cierto? Viene siendo muy, muy similar.
Ahí, Sí. eso, lo que es ahora la teología liberal y todo eso, tendrá que ver con eso. Todo. Que debe ser, como decir, estoy muy aburrido de ser teólogo, entonces voy a evolucionar un poquito y todo eso. Sí. No tiene algo que ver, tiene todo que ver con esto. Y vamos a llegar a eso. Entonces, Porque nos más adelantemos inteligentes. en la historia, ya llegaremos a ese punto. No queremos como cristianos que se nos reconozca por ser infieles a nuestro Señor. No debe ser esa nuestra, o sea, todo lo contrario. Que si se nos reconoce por algo es que somos intransigentemente fieles a la verdad del Evangelio, a la verdad de la palabra de Dios, y no dispuestos a ceder o a comprometernos con la cultura. Por eso la sabiduría de Dios es diferente de la necedad de los hombres. Existe una antítesis entre el pensamiento cristiano y el pensamiento no cristiano. Justino podemos evaluarlo como no antitético. Si quisiéramos ponerle una sola etiqueta, él no fue consciente de la antítesis que existe entre el pensamiento cristiano y el no cristiano. Ok. Muchos cristianos temen ser antitéticos y eso lo vamos a ver de nuevo, es parte de todo esto. Bueno, Tomás de Aquino, por ejemplo, él insertó a Aristóteles en toda su teología, ¿verdad? Básicamente, demasiado. Método apologético. Tratar de persuadir al judío de que Jesús es el Mesías. Eso aparece en el diálogo de Timón, que es un diálogo con un judío. Y razona que Cristo es el Mesías a partir de las Escrituras. Es un buen diálogo. No sé si está traducido al español, pero sí lo está buscando. Otra tendencia, persuadir a los romanos y a otros de que los cristianos son buenos ciudadanos. Y esto lo hacen bien. De hecho, si ustedes leen algunos comentarios de historiadores no cristianos de los primeros años del cristianismo, hablan muy bien de los cristianos, los más honestos, ¿verdad? Y se sorprenden porque no lo entienden, pero hablan bien de ellos. Otra respuesta es informar a sus lectores en contra de las malas interpretaciones comunes, lo que les decía del canibalismo, etc. Entonces, sí, bueno, ofrecen esas respuestas, no vamos a detener mucho en eso. Punto 5. Justino sobre la resurrección. En esa obra, él tiende a ser muy escritural. Sí logra pensar a partir de una cosmovisión bíblica en su doctrina de la resurrección. La resurrección es imposible a la luz de la filosofía de este mundo. Pero Justino dice, bueno, es posible porque Dios, que creó todas las cosas, tiene el poder de levantar de entre los muertos. No es el mismo razonamiento de antes, ¿verdad? Lo que vimos al principio, no está tan influenciado por la filosofía griega en este punto, por lo menos. Sí apela a la cosmovisión bíblica, sí apela a Dios como creador y como el Dios que puede hacer lo que Él quiera. Y si Dios lo creó, si Él creó el mundo, puede invadir el mundo, puede hacer que las cosas ocurran contrario al curso natural al que estamos acostumbrados, y eso incluye la resurrección. Además, dice que la promesa de salvación no demanda. Si hemos de tener esperanza en nuestra salvación, seguridad de nuestra salvación, eso descansa en la realidad de la resurrección. Si la resurrección fue meramente simbólica, representativa, figurativa, entonces nada nos asegura a nosotros que vamos a ser salvos. La resurrección de Cristo tiene que ser verdad para que la promesa de salvación sea válida. También que la resurrección es física. Hay un énfasis en el cuerpo, en las apariciones de Cristo, ¿verdad? Cuando vemos las narraciones del Cristo resucitado en el Nuevo Testamento, es evidente que era cuerpo. No era solamente un espíritu que andaba ahí visible, no, era cuerpo. Él comió, bebió, caminó, tuvo presencia física, ¿verdad? Le tocaron, pusieron sus manos en, Tomás, ¿verdad? No lo hizo, pero Cristo lo invita a hacerlo.
Entonces no es una imagen, no es algo espiritual solamente. Y punto D, si la resurrección es solo espiritual, entonces no es tan impresionante. Entonces, ¿para qué hay tanto alboroto? Porque le hicieron mucho alboroto. Al principio de Hechos, al final de los Evangelios, se le da mucha importancia a la resurrección, que si hubiese sido solamente espiritual, simbólica, no tendría por qué haberle dado tanta pelota. De hecho, muchas religiones y sectas gnósticas creían en cosas así, de resurrección espiritual, de iluminación, de seres revividos, ¿verdad? Reunidos con el butos, con esa deidad, pero no es eso lo que presentan los evangelios, claramente. Entonces, en ese sentido, presenta una buena defensa. Resumen: investigar la lógica de los propios registros escriturales, evaluándolos bíblicamente, dar el beneficio de la duda al pensamiento pagano, no mucho sentido de antítesis, y anticipar presuposicionalismo y neutralidad en los puntos A, el presuposicionalismo, y en el punto B, la neutralidad. Esto se refiere a Agustín. Nuestro llamado, nuestra tendencia debe ser más hacia A que hacia B. Investigar la lógica de los propios registros escriturales, evaluándolos bíblicamente. La escritura interpreta la escritura. Esa debe ser nuestra tendencia. Muy bien. Ireneo, alrededor del año 200. Él es obispo de León, actualmente Francia, pero probablemente nació en Esmirna, Asia Menor. Escuchó a Policarpo, por lo tanto pertenece a la tradición de la teología de Asia. Policarpo, Papías, Ignacio, que puede haber iniciado con el ministerio de Juan, el apóstol, tal vez, el anciano, en Éfeso. En general, esta tradición muestra más comprensión bíblica que la mayoría de la teología post-apostólica de los primeros 2 siglos. A través de esta tradición, posiblemente también a través de la confrontación con herejes, Ireneo llegó a una apreciación más fina del carácter distintivo del cristianismo que los apologistas antes mencionados. ¿Cuáles son los oponentes de Ireneo? De nuevo, los gnósticos. Esos van a seguir ahí un rato, que enseñaban la popular filosofía de la cadena del ser, el Dios inconocible, cadena de mediadores, la maldad intrínseca de la materia. Ya lo vimos con Plotino, neoplatonismo. Marción, que negó la canonicidad del Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento en pro de un paulismo mal interpretado. Justino estuvo bajo la influencia del gnosticismo, entonces él no atacó esta herejía, pero Ireneo sí. Énfasis buenos de Ireneo en la escritura. Ireneo da pasos hacia una formulación mucho más bíblica de la teología. Él sí avanza en este sentido. Canonicidad, o sea, reconoce el canon y le da autoridad a casi todos los libros del Nuevo Testamento. De hecho, los menciona como autoritarios. Entonces ya él empieza a reconocer una autoridad en los libros del Nuevo Testamento. Habla de la suficiencia de las escrituras versus la especulación. La perspicuidad versus el uso alegórico de la escritura. ¿Se acuerdan qué era perspicuidad? Es una palabra elegante para hablar de la claridad de las escrituras. Desarrolla un tipo de teología bíblica, obviamente nada como lo que tenemos ahorita, pero por ahí va. Vio la Biblia como la historia de la redención. Eso es la teología bíblica, es lo que hace la teología bíblica. Para el gnóstico, vean el énfasis, él le da un énfasis a la historia de la redención en su teología de la escritura, porque, o como respuesta a la tendencia gnóstica. ¿Qué piensan los gnósticos de la historia? Usemos un poquito de lógica aquí. Ya hablamos de las cosas que creen los gnósticos, ¿verdad? Hemos evaluado un poco su tendencia, sus creencias. ¿Qué papel jugará la historia para ellos? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será importante?
Y si lo es o no lo es, ¿por qué? Yo creo que no. ¿Qué es lo que ellos desprecian por encima de todas las cosas? La materia. ¿Y qué es la historia? La historia es la historia. Algo no físico, sino presente. La historia es la historia de la materia. Así es, dos platos. La historia es la historia del mundo físico. ¿Cómo? Es correcto. La materia es creada en Génesis 1 y a partir de ahí el tiempo y la historia. Entonces, para los gnósticos no es importante hablar de historia. Para ellos es vergonzoso. No importa tratar el mundo material. Entonces, la historia que se basa principalmente en el mundo material es algo completamente antignóstico, y por eso, tal vez no por eso, pero esta posición de Ireneo en cuanto a las escrituras como la historia de la redención es abiertamente antignóstico. ¿Ya? La historia de la redención, lo que Dios está haciendo a lo largo de la historia para llevar a cabo su plan de rescatar a su iglesia para su Hijo, para la gloria de su nombre. Eso es la historia de la redención. Y se enfoca también en un sentido literal en el texto. La necesidad de las escrituras, énfasis en la ignorancia de los gnósticos y otros que derivan sus ideas aparte de las escrituras. Para conocer a Dios y a Cristo hay que entender las escrituras. Ellos quieren meter otras cosas adicionales a las escrituras. Ahora que nos lleva a este punto, Adrián es, bueno, pues, Arrio. Sí, Arrio. Arrio era el más arriano de todos. Sí, En eso estamos de acuerdo. Pero él era tendencia agnóstica. Sí, claro. Claro. Por la materia. Sí, y lo vamos a estudiar dentro de poco. Ok, no profundamente, pero lo vamos a mencionar. Él critica la doctrina platónica de la reminiscencia. ¿Recuerdan que era la reminiscencia? Otra palabra elegante para hablar de los recuerdos, la memoria. Que Platón decía que todos podemos recordar el mundo de las formas porque venimos de ahí, y es así como aprendemos la verdad, como llegamos al conocimiento de la verdad, a través de la reminiscencia. Ireneo dice: no, hay valor para los sentidos y hay valor para la revelación en esta búsqueda de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que él está reconociendo? La revelación especial, la revelación general, ¿verdad? Básicamente, si todos hemos olvidado el mundo de las formas, ¿cómo podemos confiar en los recuerdos de Platón? ¿Cómo podemos confiar en que Platón tenía la razón si todos hemos olvidado la verdad del mundo de las formas? Así, el conocimiento de Dios no es por medio de la reminiscencia, y esto es un principio fundamental del pensamiento cristiano a partir de este momento y para siempre, sino por medio de la revelación. La revelación es central, la escritura es central para el pensamiento cristiano, central. En cuanto a Dios, Ireneo lo presenta como un ser vivo y concreto, no físico, pero sí personal e involucrado en la historia, porque él habla de la historia de la redención. Entonces, un Dios que está metido en la historia, que mete su mano en la historia, que mueve la historia, en oposición a los principios abstractos de los herejes. Dios es conocido claramente en su revelación. Esto es un gran avance sobre los principios apologistas. La historia de la redención. Dios está muy involucrado en la creación, obrando activamente sus propósitos. Ireneo rechaza explícitamente la idea de la trascendencia no cristiana, de que Dios es incapaz de interactuar directamente con su mundo. Entonces, él sí puede y lo hace. Creación directa. Por tanto, Dios no necesita ningún mediador semidivino, demiurgo, para crear el mundo. Él lo hace él mismo por su palabra, de acuerdo a su sabiduría. Esas son cualidades suyas, no son seres subordinados. Recuerden que la sabiduría, la vida, el logos, eran seres subordinados en la filosofía griega.
No, estas son cualidades suyas. Su palabra, su sabiduría, y es por medio de ellos que Él crea el mundo ex nihilo. ¿Qué quiere decir? De la nada. Esto es otro gran avance. Es de los primeros en darle atención a este principio de la creación, ¿verdad? Muy bien, no hay subordinación en las relaciones intertrinitarias. Ahí hay una nota, dice Vera Bantil, sobre la importancia apologética de la ultimidad equitativa del uno y los muchos. Eso es filosóficamente denso, pero si quieren, yo creo que de Bantil no hay mucho traducido al español, pero bueno. El punto es que los tres son igualmente definitivos, ese es el punto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente definitivos para el mundo, para todo. Crítica interna al gnosticismo. Es muy interesante esto en Ireneo. Él no coexiste con ellos, pero igual los contraría, ¿verdad? Se mete con ellos. ¿Son las emanaciones de una sustancia con el Ser Supremo o no? ¿Son divinas o no? ¿Son Dios o menos que Dios? ¿Cuál es su estado ontológico? Y mucho más. Todo esto es antes del credo de Nicea, antes de que se definieran estos puntos con bastante claridad. Si lo son, si los seres son iguales, si estas emanaciones son iguales al ser divino del que provienen, entonces no deberían ser ignorantes, no debería haber ninguna diferencia. ¿Cómo pueden desconocer al Ser Supremo? Si somos emanaciones del Ser Supremo, ¿cómo podemos desconocerlo? Si somos iguales al Ser Supremo, ¿verdad? Entonces, punto 2, si no lo son, si no son iguales al Ser Supremo, ¿cómo puede cualquier mediación dar conocimiento verdadero? Dado que se necesita la identidad de la sustancia para entender. Ireneo es muy buen pensador, como verán. Tiene muy buen entendimiento de la teología y del gnosticismo y de la filosofía griega. Comentario. Aquí hay algunas cualidades buenas, al igual que en algunos comentarios de pensadores tempranos. Las flaquezas se ven mitigadas por un énfasis general de Ireneo en una orientación distintivamente escritural. Se movió mucho, avanzó mucho en el pensamiento cristiano para bien. Ahora vamos a ver sus flaquezas. De nuevo, no con afán de despreciarlo, sino simplemente evaluarlo. Flaquezas. Bueno, una débil doctrina del pecado tiende a confundirlo con la finitud. El hecho de que algo sea infinito para él es lo mismo que ser pecado o que ser pecador. Entonces era muy común este pensamiento en cuanto al pecado. Luego lo van a definir mejor. La salvación universal. Él creía que Cristo en su encarnación vino a unir toda carne con Dios. Entonces, básicamente vino a salvarlos a todos. Crean o no crean, eventualmente todos van a ser salvos. Universalismo, correcto. Usa vocabulario de deificación cuando habla de la salvación. Pero ¿qué tanto se debe insistir en esto? Especialmente en virtud de 2 Pedro 1:4. Nos hizo partícipes de la divinidad. ¿Quiere decir eso que vamos a ser divinos? ¿Ser partícipes de la divinidad significa ser Dios? No, obviamente no, ¿verdad? ¿Por qué podemos responder que no? Tal vez no tenemos clara la respuesta en términos de no, este pasaje enseña esto y no hay una doctrina que dice esto, pero podemos decir categóricamente no puede significar, según Pedro 1:4, que nosotros vamos a convertirnos en Dios. ¿Por qué? Exacto, elimina la distinción, la voy a dibujar bien, la distinción entre Dios creador, ¿verdad?, y la creación. Elimina esa distinción y sabemos que la criatura nunca va a llegar a ser Dios, nunca va a llegar a ser el creador. Entonces, ¿a qué se refiere con ser partícipes de la divinidad?
con ser partícipes de la naturaleza divina. Sí. Tenemos que calificar eso, tenemos que seguir leyendo, o tenemos que leer antes, ¿verdad? Es habiendo huido o escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está hablando de la justicia de Dios, está hablando de la santidad de Dios. En ese sentido es en el que somos partícipes, porque vamos siendo santificados, vamos siendo perfeccionados hasta que queda erradicado en nosotros en la glorificación todo pecado, toda muestra de maldad. Entonces no es volverse igual a Dios en esencia, es un asunto ético. En 2 de Pedro. Igual ser partícipe no es lo mismo que ser iguales. Es correcto, es correcto. Es reflejar su carácter ético, es reflejar su santidad, es reflejar su justicia. En ese sentido participamos de la naturaleza de Dios, en su justicia, en su santidad. No que somos imbuidos de su naturaleza, simplemente la reflejamos. Ok, en fin, punto D, libre albedrío. Otra vez, hay muchos teólogos al principio creen en el libre albedrío, ¿verdad? Igual que Justino, los primeros apologistas. Método apologético. Hay un desafío implícito en la epistemología incrédula, pero no es prominente y es transigente con las ideas o algunas ideas no bíblicas. Tertuliano de Cartago. Alrededor del año 160 al 220 después de Cristo, y a partir de aquí podemos asumir que estamos en después de Cristo, no nos vamos a volver. Trasfondo. ¿Quieren hacer una pausa en este momento? Si quieren. Está bien. Frescos. Imagínese dejarle el fresco ahí a la Ah, Imagínese dejarle el fresco ahí. sí, no, yo me lo llevo. Sí queda. No se preocupe. Sí queda. Claro, con estos vasitos puede que quede, ¿verdad? Parecen shots. Shots de Coca-Cola. Buena cena. Para la cena. Sí, por la cena. Coca la cena. Yo pan no. 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 A mí me sirve la coca porque pero se cansadillo. Sí, no es fácil tomar cursos de noche después de trabajar. Yo no los voy a regañar por bostezar Disculpe. y adormilarse un poco. Dígame. Y yo sé que mi voz puede ser arrulladora también a veces. Si no, a la próxima les hago una lección cantada. Gregoriano. Para mantenerlos. No, gregoriano no, porque lo dudan. Con rock. Con rock, sí. Un rock así bien metalero, bien pesado. Ok. Sigamos. Tertuliano de Cartago. Como les decía, del año 160 al 220. Trasfondo, primeras obras teológicas significativas en latín, casi todos antes de él habían escrito en griego. Y se opuso al gnosticismo, se opuso a Marción y a los docetistas. Se volvió monatista, que era un grupo carismático temprano, que luego fue declarado herético, pero bueno. ¿Cómo era la palabra? Se volvió, perdón. Montanista, perdón. Influenciado por el materialismo estoico, aunque habló muy mal en contra de los filósofos. El estoicismo tiende a ser materialista. Es curioso. Dios lo levanta a él con una tendencia materialista. Yo creo que no. Bueno, obviamente todo lo que Dios hace tiene un propósito, no es accidental. Pero ante la fuerte influencia del gnosticismo que rechazaba la materia, no me refiero a materialista en el sentido moderno de la palabra materialista, sino un énfasis en la materia, un énfasis en el mundo material. El hecho de que lo haya levantado con ese trasfondo, yo creo que responde a la necesidad de recuperar el énfasis en el mundo material, el cuerpo del cristiano, porque se estaba perdiendo en medio del gnosticismo y todavía hoy en día ocurre, ¿verdad?
Él estudió Derecho, entonces en su epistemología vamos a ver algunos reflejos de esos estudios. Él escribe una obra llamada Prescripciones contra todas las herejías. Una prescripción no es, como lo entendemos hoy, médica, ¿verdad? No es una receta médica. Es un documento, vamos a ver, es un documento que se escribe básicamente para mostrar que alguien no tiene derecho a presentarse en la corte. Es como para desacreditar el testimonio de otra persona, diciendo no, lo que él pueda aportar a este caso no tiene validez. Entonces, básicamente, la prescripción contra todas las herejías es lo que él está diciendo es: los herejes ni siquiera deberían tener lugar en la discusión teológica. Eso es básicamente. Ni siquiera deberíamos perder el tiempo respondiéndoles ni dándoles oportunidad de responder y defenderse. Es que si son herejes, se han descalificado del diálogo teológico por su herejía. Entonces, eso es básicamente lo que él dice. Y se refiere a las herejías que acabamos de mencionar, a los marcianos, a los gnósticos. Entonces, lo que les decía, los herejes no tienen ningún derecho ni a entrar en debate con la iglesia, pues la iglesia tiene una regla apostólica de fe en las escrituras. El único criterio es la verdad cristiana. Si no reconocen la escritura, no deberían ni dejarlos hablar. Esto es vocabulario presuposicionalista. Cuando hablamos de la apologética presuposicionalista, por aquí va. No es esto exactamente, pero por aquí va. Esto tiene una carga presuposicionalista fuerte en el hecho de decir nuestro punto de partida de la escritura. Entonces no podemos dialogar realmente con una persona que no tiene el mismo punto de partida, y por eso él descalifica a los herejes. Muy bien, en De Carne Christi B, sobre la carne de Cristo, él discute el tema de cómo puede Dios hacerse hombre, cómo es eso posible, básicamente esa es la idea. Nuestros conceptos de posibilidad, dicen, no aplican a Dios. Así, aunque la encarnación parezca imposible para nosotros, que un Dios espiritual aparezca en cuerpo físico, es que algo que no cambia, ¿verdad? Dios es inmutable y sin embargo en ese sentido cambió, por decirlo así, desde el pensamiento de ellos, que no habían desarrollado la doctrina de la encarnación tan bien como la hemos desarrollado hasta ahora. Pero debemos creerla, dice, porque Dios lo dijo. Hemos de creer en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo por ser absurdas e imposibles. Ahora, a él se le critica obviamente por decir eso, suena un poco absurdo, o suena como que está diciendo que porque algo es absurdo, entonces nosotros debemos creerlo, como si la fe fuera abrazar lo absurdo. Pareciera que eso es lo que está diciendo, sin embargo no es así, no es esa su idea. La idea es que esta doctrina es locura y necedad para el incrédulo. No que sea en sí locura y necedad, sino que para el incrédulo lo es. Y entonces a nosotros no debería darnos temor abrazar una doctrina simplemente porque para el incrédulo es irracional y lógico. Eso no la desacredita, sino casi que le da más valor, incluso desde la perspectiva suya. ¿Promueve el irracionalismo no cristiano? Eso es pregunta. Sin embargo, el énfasis principal del contexto es la ofensa que el Evangelio representa para la sabiduría de este mundo. En el contexto afirma que la cruz y la resurrección son posibles por causa de la trascendencia divina. No que pensara que fueran imposibles, son imposibles desde la perspectiva humana. Contra Platón, siendo estoico, materialista, entonces obviamente va a tener mucho que decir en contra de Platón, que negaba el mundo material. No se deben despreciar los sentidos ni las experiencias. Los sentidos y el intelecto son mutuamente dependientes. Eso es correcto, es muy bueno. Su apologética. Los cristianos obtienen sus principios éticos de la revelación divina
no de la simple autoridad humana. Eso es 100% presuposicionalista. Resumen, un gran avance en epistemología. Avance, y cuando yo digo avance, me refiero a avance en el pensamiento apologético presuposicionalista. Eso me refiero. Estoy convencido de que esa es la apologética cristiana, bíblica. Entonces hay un gran avance en ese sentido, un gran avance en la epistemología cristiana, se sostiene firme en la escritura, como Ireneo, y más que Ireneo aún, ve esto como la presuposición de todo debate, la afirmación de algo que parecerá completamente absurdo para los incrédulos. Eso es bien osado, es bien valiente. Tertuliano no exalta la razón sobre los sentidos como si la verdad final se encontrara en la capacidad racional humana. Más bien, todas las facultades trabajan juntas bajo la revelación. Eso es presuposicionalista. Yo espero que alguna editorial, si no lo hace clear, yo la voy a perseguir, traduzca esta obra, Doctrina del Conocimiento de Dios, de John Frame. Si no está en español, creo que no lo está. De hecho, creo que de Frame no hay nada en español. Pero esta obra debería estar en español. Teología. Es el primero en formular la terminología latina para las distinciones trinitaria y cristológica. Las palabras que hemos hablado, ya las hemos mencionado antes: sustancia, persona, naturaleza. Pero cayó en el subordinacionismo debido a la influencia de la especulación del logos. Yo no sé si ustedes recuerdan la tareita que tiene relación con esas palabras subrayadas del curso anterior. Ahí va a aparecer, si no me equivoco, en las preguntas de repaso. Vamos a ver si no estoy inventando. Y la pregunta 5 dice: investigar al menos 3 términos claves de esta lección. Esos términos claves son estos que están subrayados. O si ustedes quieren investigar otros, pueden hacerlo, pero mi recomendación es que investiguen esto. El alma. Él critica a Platón. Si el alma es esencialmente divina, ¿por qué hay ignorancia? ¿Cómo? ¿Cuál está subrayado? ¿O no aparecen subrayados ahí? Subordinación. Subordinacionismo, especulación del logos, y debería haber más. Autoexcision, bajo Tertuliano un poquito más adelante, y vamos a ver, híjole, salieron cortadísimas estas copias. Esos son, si no me equivoco. Ardilla sí está cortadito. Sí, está cortado. Bueno, de todas maneras se los pasé por WhatsApp, ¿verdad? Yo espero que el texto propiamente no, creo que son márgenes. Pero sí sé. O si corto texto. Creo que sí, claro, Una página. Bueno, en fin, ahí lo tienen ustedes en el WhatsApp completo, por cualquier cosa, si faltara algo. Ok, entonces, como les decía, critica a Platón. Él dice: ¿de dónde viene la ignorancia si el alma es esencialmente divina? Si es esencialmente divina, no debería ser ignorante. Eso es contradictorio. Si la unión con el cuerpo elimina el conocimiento, ¿cómo se puede saber incluso eso? ¿Cómo se puede saber que la unión con el cuerpo elimina el conocimiento? ¿Cómo sabemos eso? Eso es conocimiento. Notemos que Tertuliano empuja, lleva las implicaciones del racionalismo y el irracionalismo no cristiano a sus consecuencias más ridículas. Aquí hay una parte rara. Recordemos que él es estoico, entonces él dice lo siguiente: el alma es corpórea, es algo que afirma. Entonces, que tiene alguna presencia física el alma, pero es muy simple, no es tan compleja como la materia. No es eterna, como dijo Platón, ni hay en ella una irracionalidad inherente, y tiene independencia de Dios. Muy mal. ¿Cuál es la razón por la que tantos teólogos dicen que la voluntad del hombre es independiente o libre de Dios? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Por qué tantos dijeron eso y lo dicen y lo continúan diciendo? Hay una
podríamos decir, una razón loable detrás. A veces lo hago, a veces no. Sí. Porque Adán y Eva no fue loable. No, pero al decir los teólogos que hay libre albedrío, porque muchos lo dijeron, ¿verdad? Al principio. ¿Qué es lo que ellos quieren lograr con eso? ¿Por qué lo afirman tanto? Algunos por liberar a Dios del mal. Esa es la razón principal, ¿verdad? Bueno, de los teólogos honestos que realmente están procurando avanzar en su teología, ellos quieren de alguna manera liberar a Dios de la culpa, del pecado en el mundo. Entonces, por eso dicen que no, que hay libre albedrío y que el hombre decide si peca o no peca, y que Adán y Eva, o las consecuencias de la caída en el hombre no destruyeron su capacidad de decidir libremente. Ahí hay muchos matices y vaivenes, ¿verdad? Pero en última instancia casi que lo que quieren hacer es liberar a Dios de la culpa. Ahora, no voy a dar la respuesta a cómo se libera a Dios de la culpa, la pregunta del mal. Esa es una cara de la famosa pregunta del mal en el mundo. La veremos en apologética. Entonces, que sirva esto como un Puente. como para animarlos a continuar este curso, el siguiente curso, que son introductorios al tema de apologética, que si Dios lo permite, arrancamos el próximo año. Pero ahí vamos a ver la respuesta a la pregunta del mal. Ok. Tiene muy poco ser, hablando del alma, su cercanía con no ser, introduce esta posibilidad del pecado. Entonces él confunde el pecado de nuevo con el no ser, con la finitud. Eso está mal, eso no es pecado. Aunque el hombre siempre es libre, de todos modos nuestra unión con Adán transmite una sujeción incontrolable a la tentación. Se transmite por generación natural del alma. Y eso se llama traduccionismo, también está subrayado. Muy bien, saltémonos el 4, vamos al 5, la evaluación. Vean el 4 en sus casas. Evaluación, mucho más conscientemente cristiano en su epistemología, pero no siempre consistente con ese compromiso. Algunos restos del pensamiento de cadena del ser que se deriva de la especulación del logos, cierta confusión ética y metafísica en la parte del pecado específicamente. Luego vamos a hacer una crítica fuerte a la idea, a esta tendencia a no ver el mal, el problema del mal y el pecado de manera ética. No podemos verlo de otra manera. Clemente de Alejandría. Aquí ya estamos moviéndonos a la teología egipcia, ¿verdad? Esta teología se vuelve muy importante para tratar el tema de la Trinidad. Trasfondo: un tipo tolerante, cordial, un diletante filosófico, cuenta su historia de sí mismo, que él vagaba de un lugar a otro en busca de la verdad y que llegó a establecerse en la escuela catequista de Alejandría en Egipto, de la cual luego se convirtió en director. Leyó a Platón, varios padres de la iglesia, pero no leyó a Tertuliano. Hay un contraste fuerte con Tertuliano, de hecho. Tertuliano tenía un fuerte sentido de antítesis, si lo evaluamos de nuevo solamente en ese sentido. Entonces Clemente no tiene un fuerte sentido de antítesis, y casi que es como un retorno a Justino Mártir, tratando de unir el pensamiento cristiano con las filosofías de su época. Cristianismo y filosofía. La filosofía es muy útil, aunque no produce fe, sí la apoya, la aclara, la vuelve atractiva. Noten el vocabulario. La fe intuye los primeros principios de la filosofía, de modo que la fe es la base indispensable de la filosofía. Esto es fe en general, no específicamente la fe cristiana. Clemente sigue aquí a Platón y Aristóteles, que dijeron que los principios elementales no podían ser demostrados mediante la razón. Interesante, tratándose de personas que buscaban demostrar todas las cosas por medio de la razón. Pero bueno, la filosofía es el pacto de Dios con los griegos y la ley es con los judíos.
El río de la verdad tiene muchas afluentes o tiene muchos arroyos. Algunos entran al río mediante la filosofía, otros mediante el Antiguo Testamento. Entonces, él está afirmando que de hecho los griegos fueron preparados por Dios mediante la filosofía, como si fuese otra revelación, otra rama de la revelación. Por supuesto, dice Clemente, no toda filosofía es digna del hombre. Por ejemplo, los sofistas, los más despreciados, que no creían en la verdad absoluta, y ahora es tan alabada la posición de ellos y tan aceptada. Tampoco le gustan algunos cristianos. Así estaba en contra de los ortodoxastai, ortodoxistas, personas que rechazaban toda filosofía en pro de la doctrina ortodoxa. Son dos extremos, sofismo y superortodoxismo. Ahora, ortodoxia en nuestros círculos reformados tiene una connotación positiva. Aquí estamos hablando de un extremo de ortodoxia que negaba cualquier pensamiento, que negaba cualquier ejercicio de la razón. Los cristianos no negamos el ejercicio de la razón. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos ha dado una razón competente, no omnicompetente, pero sí competente, limitada en muchas cosas, pero competente para otras. Entonces no podemos irnos a ninguno de estos extremos. Dios y el mundo. Característicamente utiliza vocabulario impersonal. Dios sin nombre, o sea que no puede hablar de él con propiedad. Sí, entonces el Dios sin nombre, que no se puede hablar de él con propiedad, está más allá del ser. Esto es completamente filosofía griega, ¿verdad? ¿Cómo puede estar Dios más allá del ser? Entonces, ¿qué es? No se puede decir con propiedad. Aún así, ciertos predicados forman un tipo de andamiaje para evitar el error. Los nombres negativos, otra vez, describir a Dios como lo que no es preferible. Puede conocer a Dios propiamente solo mediante, ojo, una experiencia mística. Este hombre está cargado de gnosticismo, ¿verdad? Cargadísimo. No es, su enseñanza cristiana no es distintivamente cristiana. ¿Lo notan? Hay una mezcolanza ahí. El logos, el punto E, intermediario y subordinado. Revelación universal. Así es como él lo ve, el logos. No es el logos de Juan 1. El hombre, la redención. De nuevo enfatiza el libre albedrío. Adán, no creado perfecto, pero adaptado para recibir toda virtud. Niega que todos conozcan a Dios por naturaleza. Afirma solo que estamos equipados para aprender por nosotros mismos. Recuento moralista de la necesidad del hombre y la naturaleza de la salvación. No estamos muertos en delitos y pecados, sino que estamos débiles y necesitados de ayuda para ser mejores. ¿Les suena familiar? Una pregunta, si digamos uno considera a estos hombres como padres de la iglesia, que en algún momento puede haber una defensa si ellos, o ¿verdad?, ateos o otros, les sacan aún más, dicen, vean lo que pensaban ellos, ¿verdad? Y ellos no van a querer recibir de que ellos no tenían un conocimiento, ellos no van a ver como que ellos consideran sus padres. Entonces va a ser difícil. Sí, va a ser difícil a menos que usted esté dispuesto a enfrascarse en una conversación larga y entendida. Sí. ¿Verdad? Porque ahí lo que toca es demostrarles que eso es solo un punto de la historia del desarrollo del pensamiento cristiano.
y también demostrarles que estaban siendo influenciados por filosofías no cristianas de su época, ¿verdad? Estaban viviendo un aprendizaje. Entonces, Sí. va a ser complicado porque dudo mucho que la persona que se agarre de esto para defender sus herejías esté dispuesto a conversar al respecto. Pero si está dispuesto a hacerlo, usted debería estar dispuesto también, ¿verdad? A hacer este recorrido, tal vez no tan detalladamente, pero hacerle ver la realidad de que el pensamiento cristiano ha avanzado, hacerle ver la realidad de que el pensamiento cristiano puede ser infiel a las Escrituras. Y que nosotros reconocemos que en los padres de la iglesia hubo elementos muy certeros, así como también hubo elementos errados, que ahora el pensamiento cristiano ha corregido, ha mejorado y le ha dado una respuesta, ¿verdad? Que tenemos hoy. Entonces no podemos detenernos en un momento de la historia. No podemos hacer eso, sería irresponsable de nuestra parte. Eso es lo que Él quiere que usted haga, pero no nos toca hacer eso. De pensarnos más en lo que es las bases, Jesucristo y los apóstoles, y que más bien ellos fueron. Siempre el punto, si nosotros siempre vamos a partir de la Escritura, ¿verdad? Entonces, incluso demostrarle cómo estas cosas que decían estos padres de la iglesia eran contrarias a las Escrituras puede ser útil. Simplemente para que ellos vean que uno también es consciente de eso y que nuestro punto de partida es y siempre será, si Dios nos concede por su gracia, la Escritura. De acuerdo. Muy bien. Evaluación. ¿Qué hora vamos por ahí? Sí. Retroceso a una perspectiva como la de Agustino Mártir, aunque un poco más sofisticada. Dios desconocido relacionado con la tierra mediante mediadores, un tipo de patrón gnóstico neoplatónico que oscurece la distinción entre creador y criatura. La soberanía personal de Dios sobre el mundo y la naturaleza de la redención. No estamos diciendo que fuera gnóstico, no estamos diciendo que no fuera un verdadero cristiano, de nuevo, pero sí un cristiano muy débil en su cosmovisión y muy influenciado por el gnosticismo de su época. Apologética. Él se ajusta, se acomoda a la cultura. Dice a los griegos que pueden volverse cristianos porque los cristianos siempre han creído lo mismo que los griegos. Básicamente es lo que les está diciendo. Muy bien, ahora vamos a pasar a Orígenes. Y aquí vamos a detenernos, una pausa rápida, nada más para recordarles la cadena que se da en la historia del pensamiento cristiano constantemente. Recuerden, tenemos sintetizadores, no me refiero al aparato para hacer música. El sintetizador es el filósofo pensador cristiano que trata de unir el pensamiento cristiano con las filosofías de su época, haciendo una síntesis, ¿verdad? Usualmente es una persona muy inteligente, muy astuta, que pues, quiere tomar la enseñanza y acomodarla al movimiento intelectual que esté de moda en su época. Entonces vamos a estudiar varios sintetizadores en el transcurso del curso. Suelen ser muy persuasivos, pero su pensamiento y su síntesis lamentablemente lleva a la aparición de un hereje. El hereje es una persona influyente que toma las enseñanzas del sintetizador y las lleva a sus conclusiones más consistentes, que lamentablemente si el sintetizador metió mucho de la cultura, las implicaciones, las aplicaciones, las conclusiones van a ser heréticas, inevitablemente van a ser heréticas. Luego aparece el que dice, no más, pongámosle freno a esta herejía, el reformador. Y no estoy hablando de la reforma del 1517 en adelante, porque, exacto, ha habido muchos reformadores en la historia del pensamiento cristiano. En toda la historia del pensamiento cristiano. Muy bien.
Y el reformador es una persona usualmente bastante valiente, no muy detenida para pensar, ¿verdad? Simplemente ve la herejía y quiere atacar la herejía y confronta la herejía, no va a ponerse a pensar en todas las implicaciones de la teología. Eso le toca al que viene después. El que viene después se enfrenta con la realidad de que al sintetizador todo el mundo le hizo caso, creyó lo que él enseñó, pero de él salió este hereje. Entonces quiere decir que algo andaba mal con este hombre, ¿verdad? Algo hizo incorrecto. El reformador está atacando las mentiras del hereje, pero el consolidador, que es el cuarto, es al que le toca construir de cero, porque este reformador, al atacar al hereje, tiró al suelo al sintetizador. Entonces, esto era lo que la iglesia tenía. Ahora la iglesia no tiene nada. Necesitamos una nueva teología. Necesitamos reconstruir la teología cristiana. Necesitamos darle forma, darle cuerpo a partir de la reforma. Entonces, en nuestra historia, aquí a donde vamos en este momento, encontramos que Orígenes es nuestro primer sintetizador. Si Orígenes es el sintetizador, ¿quién será el hereje? Correcto. Y si Arrio es el hereje, ¿quién va a ser? Atanasio y el consolidador Agustín de Hipona. Correcto. ¿Qué ocurrió en 1517? ¿Quién fue el sintetizador? Y la Iglesia Católica Romana. Sí. Aunque también Agustín. Fue no está tan duro, es decepcionante. Fue Tomás de Aquino. En realidad. Más influyente. Tomás de Aquino, muy valioso, o sea, de nuevo, el problema fue que sintetizó mucho, y entonces alguien agarra la enseñanza de Tomás de Aquino y la lleva a sus conclusiones, y tenemos la doctrina de la Iglesia Católica en general, pero su, ¿cómo se dice? El hombre que más la ejecutó, Tetzel, ¿verdad? Podríamos decir que él es el representante de la herejía, tal vez no el hereje, pero el representante más consistente de la herejía. El reformador, como sabemos, Lutero. Y Lutero realmente él no fue profundo en su pensamiento. Él básicamente defendía la adoración. Ese casi que era su enfoque, ¿verdad? La adoración, la vuelta a las escrituras, no eran puntos, no había un gran desarrollo en su teología en ese sentido. Muy contraria a la que sí se estaba viendo en la época, pero no es el consolidador. Todos sabemos quién es el consolidador después de la reforma. Calvino es el que dice, bueno, ahora sí, nos quedamos sin nada, la iglesia necesita la institución de la religión cristiana. La iglesia necesita los comentarios. La iglesia necesita pensar en términos de lo que Lutero ha rescatado, ha recuperado. Sí. Es que empieza a ser porque ya es. Lo que él está dando es cuerpo, más cuerpo, sí. Sí, a la reforma. Más cuerpo a la reforma, a los fundamentos del reformador. Ok. Orígenes, trasfondo. Estudió filosofía con Amonio Sacas en Alejandría, quien también enseñó a Plotino, interesantemente. ¿Cómo habría sido esta
estar en esa clase. En realidad no se vean juntos, pero podemos jugar con eso un poco. Trató de unirse a los mártires en la persecución del 203, pero no se le permitió. Enorme capacidad de trabajo, grandes logros en erudición bíblica y teología. Su mayor obra apologética contra Celso. Celso era un neoplatonista. Importante. Bueno, esto es lo que ya mencioné. Orígenes, Tomás de Aquino, Schleiermacher son quizás los pensadores sintetizadores más importantes de la historia de la teología cristiana. Esos tres son cada uno responsable por desarrollar una síntesis entre el cristianismo y la filosofía secular dominante, y en cada caso la síntesis dirigió a la mayoría de la Iglesia. Solo una reforma teológica significativa podía desplazar dicha síntesis. En el caso de Orígenes, la síntesis fue entre el neoplatonismo y el cristianismo. En epistemología, en cuanto a la escritura, hay una fuerte posición de inspiración verbal, de que Dios dio cada palabra de las escrituras, de que en este sentido dice muchas cosas buenas, ¿verdad? Sin embargo, se da cuenta de que tomarla literalmente presenta problemas, y ustedes han leído algunas de sus interpretaciones, estudios bíblicos, comentarios, en fin, pero sí tenía una convicción clara de la inspiración verbal de las escrituras, de cómo estudiar las escrituras. Tal vez ahí no fue tan bueno. Esta posición era negada por la interpretación alegórica. En el pensamiento de Orígenes, cada texto tenía tres sentidos relacionados con las partes del hombre: el sentido somático o literal, relacionado con el cuerpo, como decir que Jesús nació en Belén. Eso no se puede malinterpretar ni interpretar de otra manera, es lo que es literal, Jesús nació en Belén. Luego tenemos el sentido psíquico o moral, que tiene que ver con el alma, y el sentido neumático o especulativo, y en este punto Orígenes podía hacer que cualquier texto enseñara algo relacionado con la filosofía griega. Ahí fue donde la mula votó a Genaro. Ok, propósito apologético. Él trata de convencer a los incrédulos, eso es lo que él quiere, no es mala su intención. La apologética es parte del evangelismo, eso está bien, pero el problema es lo que ya vimos: tratar de convencer a los demás de cuán inteligentes somos los cristianos, de que el cristianismo es primeramente razonable, de que el cristianismo es primeramente inteligible y respetable, por lo tanto, ante los demás. No, el cristianismo no es primeramente razonable. Es razonable, pero no es primeramente razonable. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Respetabilidad académica, o ser fieles a lo que presenta el Evangelio, a la verdad de Cristo. Ok, entonces, vamos a ver. Lo que dije, él podía hacer que cualquier texto enseñara algo consistente con la filosofía griega. Él podía hallar en cada texto algo digno de Dios. En ese sentido, él se vuelve el juez de lo que es digno de Dios. La interpretación alegórica es el peligro principal, ¿verdad? Que permite que nosotros le pongamos el significado que querramos, y al final nosotros terminamos definiendo. Entonces, si hay algo que no parece digno de Dios, entonces debe haber una interpretación alegórica que lo justifique, y eso es lo que Orígenes intenta hacer muchas veces. B. Métodos de conocimiento. ¿Cómo determinar lo que quiere decir la escritura? Tres formas de conocer. Tomás de Aquino usa estas mismas tres con nombres diferentes. Síntesis: hallar el origen causal para las realidades terrenales. Hay un árbol, por lo tanto Dios debe ser suficiente en sí para causar los árboles. Análisis: mediante la negación, eliminar toda propiedad no digna de Dios. Por ejemplo, Dios es espíritu, pero como espíritu no es material, como su
refieren los estoicos. Analogía: determinar la proporción o alcance para aplicar un atributo de Dios. Aunque Dios sobrepasa toda predicación, es decir, todo predicado, toda descripción, algunos predicados son más verdaderos en él que otros. Esta idea es transigencia clara con la idea falsa de la trascendencia, la idea no bíblica de la trascendencia. La Biblia no dice que Dios esté más allá del predicado, que Dios no pueda ser descrito. Él nos da capacidad para hablar de Él verazmente y nos da el vocabulario para hacerlo en su revelación. Por ejemplo, Él dice que es más veraz decir que Dios es justo que decir que Él es injusto. Notemos que se trata de procesos autónomos que gobiernan la exégesis en lugar de dejarse ser gobernados por la exégesis. Entonces no es realmente exégesis, sino eisegesis. En cuanto a Dios, parecido a Justino, parecido a Clemente, Él es ser y está más allá del ser. Eso no es bíblico. Así para los que pusieron miradas de ¿what? Sí, no. Aunque está más allá de la predicación, puede ser concebido como personalidad. ¿Qué quiere decir con eso? Nadie sabe. Trinidad, términos importantes que él desarrolla para el futuro. Orígenes formula la terminología usada para las distinciones trinitarias en las iglesias de habla griega, como lo hizo Tertuliano para las de habla latina. Una ausía, ser, tres upostasis o hipostasis, personas. Un Dios en tres personas. El Padre y el Hijo son uno en ser. Como en Juan 10:30, una cosa, ver el término homousios. Orígenes decía que había una gran unidad entre el Hijo y el Padre, una misma cosa, una misma realidad, un mismo ser. Sin embargo, el Hijo deriva su ser del Padre y está subordinado de varias maneras. De nuevo el lenguaje de subordinación. Él tiende a contradecirse en algunas cosas, es bien controversial. De hecho, por un lado llevó a una ortodoxia fuerte y por otro lado llevó a herejías por ese vaivén en su propio discurso. Por culpa de él hubo grandes batallas en medio de la iglesia en los siglos posteriores. Creación mediante logos. Ha estado ocurriendo eternamente. Entonces no es un evento particular como en el entendimiento literal de Génesis 1. En Aristóteles, recuerdan, él decía que el mundo siempre ha estado aquí y que no se puede imaginar un momento en el que el mundo no existiera. De ahí viene esta idea. Dado que Dios no podía crear el mal, creó todas las cosas éticamente iguales. Algunas criaturas cayeron por su propio libre albedrío. La gente nace enferma, pobre, etc. por pecados en una vida pasada. En una vida pasada, sí, correcto. Eso es lo que dice Orígenes. Sí. Muy bien, en cuanto a la redención, el Salvador, Jesús victorioso, Jesús vence, Cristo es Víctor, Él vence los poderes hostiles, enseña justicia y nos da un ejemplo de justicia. Entonces no hay una sustitución penal clara. No es que Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Eso fue desarrollado mejor más adelante. Tomás de Aquino y los reformadores lo desarrollan mejor. Él nada más está viendo cómo que Jesús viene a vencer el mal como algo muy abstracto y que nos viene a enseñar cómo vivir una vida mejor. Esperanza de salvación universal, de nuevo, incluso de los demonios. Entonces, notemos la relación del racionalismo y el universalismo. El racionalismo tiende a eliminar particularidades, esas distinciones. Un Dios tan lejano se torna impersonal, incapaz de elegir. Entonces, si el concepto que tenemos de Dios es muy impersonal, vamos a tender a ser universalistas. Porque Dios no
no se mete tanto en el mundo, entonces no va a escoger a unos para salvación y a otros para condenación. Por el libre albedrío puede que incluso después del cumplimiento de la redención haya otra caída. Y volvemos a empezar. Evaluación. No aprecia para nada la antítesis entre el pensamiento cristiano y el no cristiano. Usa libremente principios no cristianos de racionalismo e irracionalismo en la construcción de su teología. ¿Y cuánto nos falta de Atanasio? ¿Le damos? Sí. Ok, adelante. Atanasio, del año 290 al 373. Él es, ya dijimos, el que responde a la herejía de Arius, ¿verdad? Es un muy buen cristiano. Si podemos leer su vida, su historia e imitarlo, hay mucho digno de imitar. Trasfondo: obispo de Alejandría del año 328 hasta su muerte. Luchó valientemente por defender la doctrina nicena de la Trinidad, incluso siendo perseguido por la Iglesia y una jerarquía imperial que a menudo parecía completamente arriana. Importancia: Atanasio es el primer gran teólogo reformador, como Orígenes es el primer gran sintetizador. La síntesis de Orígenes había rendido un fruto amargo en la herejía arriana y Atanasio buscó la raíz del problema, demoliendo efectivamente no solo el arrianismo, sino también el origenismo. Arrianismo es un tema complicado, esencialmente una forma extrema de subordinación que prácticamente hace que el Hijo sea una criatura del Padre. Sí, básicamente enseñaban que el Hijo de Dios era una criatura, ¿verdad? Orígenes había dicho que si era uno con el Padre, de un mismo ser, pero de alguna manera estaba derivado del Padre. Da a entender eso Orígenes. Entonces de ahí viene el problema. Si es derivado no puede ser el mismo, por lo tanto tiene que ser otro ser diferente. Esa fue la conclusión arriana. Ahí mezclaron las formas. Es que ve, Orígenes dice, deja la puerta abierta, hay un grado de derivación entre el Hijo y el Padre. Entonces Arrio ve esa puerta y la abre por completo y dice, si hay derivación no puede ser lo mismo. Entonces no puede ser Dios, el Hijo no puede ser Dios. El lema de los arrianos: hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Muy bien, en el 325 el concilio, se da un concilio, para determinar si Arrio tenía razón y su posición fue condenada. De ahí sale el credo de Nicea, que lo hemos leído en la iglesia en ocasiones, que luego es acusado en el credo de Constantinopla. Atanasio era un jovencito entonces, luego se convirtió en obispo. Énfasis de Atanasio: unidad radical de Dios. No hay divinidad de segunda clase, no hay seres distintos en la divinidad, no hay no hay derivación. Está atacando esa herejía, ¿verdad? Entonces él lo que dice es que el ser es compartido por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Son una misma esencia, un mismo ser. Insubordinado, correcto. No hay jerarquía entre Dios y el mundo, solo hay dos realidades: el Creador, la criatura. Dos círculos, dos ismos. Relación directa y por lo tanto íntima también de Dios con el mundo. La creación, Dios no tiene necesidad de mediadores para lograr su obra. Él puede tocar la tierra sin temor a contaminarse. En la redención también directa, solo Dios puede salvar. Ahora, pues nadie es perfecto. Tenía algunas flaquezas en antropología, libre albedrío, mecanismo de redención. No menciona la expiación sustitutiva. Sin embargo, pues se enfrentó a una teología muy popular y de la teología abrazada por la gran mayoría, entonces sigue siendo de admirar, ¿verdad? Fue exiliado 5 veces en su vida y se mantuvo firme hasta el final. Argumentos básicos en contra de los arrianos, puntos religiosos básicos, nada denso ni filosófico. Él lucha por la integridad de la adoración, promueve la